webinar se titula A la espera de los contenidos sobre diversidad sexual e identidad de género en el nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Y bueno, antes de iniciar, me encantará presentarles a la doctora Larios. Tengo una breve semblanza porque su trayectoria es amplia y muy rica. Entonces, bueno, hemos decidido hacer una breve semblanza de su currículum. Ella es investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales, CUIS, de la Universidad de Colima. Es activista académica, primera mejor trans académica universitaria en la Universidad de Colima, integrante de la coalición mexicana LGBTTI+, doctora en educación, maestra en educación y licenciada en pedagogía por la Universidad de Colima. Obtuvo el premio Peña Colorada en cada uno de estos programas. Dicho premio se entrega al más alto promedio de la generación. Logró mención honorífica en su tesis doctoral. Es profesora investigadora de tiempo completo y titular A con definitividad, que es una categoría de ese contrato de tiempo completo, es decir, ella es propietaria de esa plaza, de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Fue directora de la Facultad de Pedagogía del 2002 al 2006. En su gestión diseñaron el primer Pedagogía CS de la Educación y fundaron la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía. En sus siglas es ANAFEP, y el Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación, que también en sus siglas es el CEPE. Fue coordinadora de la maestría en Educación Media Superior de 2007 a 2013. Ha enfocado sus trabajos de investigación a la formación y evaluación de profesores de nivel medio superior y superior, historia de la educación, educación inclusiva y diversidad sexual. Fue columnista del periódico Ecos de la Costa del 21 de abril del 2014 a mayo del 2016. También fue colaboradora del Diario de Colima. Es autora y coordinadora de los libros Hacer Investigación y Ser Investigador y Rutas y Retos del Profesor de Tiempo Completo, La Diversidad Sexual en la Escuela Secundaria, Ser Gay, Retratos de Vida, Identidades del homosexual colimense, 2016, Diversidad Sexual y Universidad, Enfoques en 2017, Ambientes Protectores en la Escuela Secundaria, Mujeres Lesbianas, Educación, Inclusión y No Inclusión 2017, Educación Inclusiva para Alumnas y Alumnos Sobresalientes de la Escuela Secundaria en 2019, Poemario 1, que yo quiero leer ese, Pensamientos Imperfectos para Educar con Amor desde la Pedagogía, bueno, varios, 2020, Recetario de Mamá Imelda, 2020 también, Nace una Universidad José Martín, Política Social de Inclusión Educativa en Colima, también en el 2020, y es muy prolífera, y Enseñanzas y Aprendizajes, Política Pública para el Cambio Social 2021. Asesora de más de 40 tesis de licenciatura y posgrado presentadas
4 de ellas con mención honorífica y 5 más concluidas. Es autora y coautora de más de 30 capítulos de libro. Perfil PROMEP desde el año 2000 y hasta la fecha. Mejor docente en el año 1999. Tiene como pasión la docencia. Ha sido profesora de bachillerato y licenciatura y posgrado desde 1992 hasta la fecha y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de 2016 a 2019. Pues, doctora, mucho por compartir, mucho por poder escucharle. Agradezco que acepte nuestras invitaciones y que pueda tener pues la oportunidad de compartir con docentes y estudiantes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y todes. Voy a compartir la pantalla para iniciar esta exposición. Y bueno, les comparto que he preparado una presentación que es muy larga, creo que son 101 diapositivas, pero nos vamos a ir muy rápido. Lo que yo quiero decirles es que hay mucho material que tenemos que revisar, que está ya disponible. Hay mucho más también que no está disponible todavía, pero es justamente lo que queremos analizar en esta tarde. Entonces, una primera cuestión es que vamos a corregir el título. No debe ser plan de estudios, sino plan de estudio, que es así como está referido en los documentos oficiales de esta nueva escuela mexicana. Entonces, nuevo plan de estudio de la nueva escuela mexicana. Voy a empezar con las conclusiones. ¿Qué les parecen? En el ánimo de no perdernos en la presentación. Entonces, les platico conclusiones generales y conclusiones específicas. Y en principio, estas generales. Entonces, son 5 cuestiones que yo les quiero plantear, a las cuales espero poder aportar en esta tarde. Primero, que el nuevo plan de estudio, otra vez la corrección de estudio, se encuentra en construcción. Aun cuando ya entró en vigor el decreto, el plan de estudio se encuentra en construcción, al menos lo que nos interesa a nosotros, nosotros, que son los contenidos. Segunda conclusión, la etapa del pilotaje iniciará a finales de octubre de este año. Las escuelas piloto para cada estado de la República ya han sido seleccionadas. No sé si hay un listado publicado, pero bueno, yo sé, por ejemplo, que la secundaria donde trabajo es una escuela que fue seleccionada como escuela piloto y que empezaremos a trabajar con este nuevo plan de estudio en octubre, la última semana de octubre de 2022. Cuarto, las escuelas pilotos están realizando en este momento un diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes. Se está realizando en línea y se tendrán en algunos días los resultados. Y finalmente, en las conclusiones generales, las escuelas pilotos seleccionadas están trabajando en este momento con el plan de estudios vigente. Es decir, ya entró en vigor el acuerdo, pero no tenemos todavía, o sea, nadie todavía en el aula está trabajando con el nuevo plan de estudio. Ahora vamos con las conclusiones específicas. En las escuelas piloto, no contamos aún con los contenidos definitivos. Tampoco tenemos los nuevos libros de texto. Parece que estoy diciendo una obviedad, pero lo que estoy planteando es, pues, dejar en claro que no se tienen, que no se cuenta todavía con los nuevos libros de texto, por lo tanto no se tienen los contenidos, por lo tanto seguimos a la espera de los contenidos en específico, bueno, de todos los contenidos y en específico los que tienen que ver con la diversidad sexual y de género. Segunda conclusión específica, el eje articulador que hace referencia a la diversidad sexual e identidad de género es igualdad de género. Recuerden que son 7, les digo, son 7 los ejes articuladores, 4 los campos temáticos o campos formativos,
Y entonces es el de igualdad de género donde tendríamos que estar poniendo mayor atención. Tercero, el campo formativo, donde se abordan los contenidos sobre diversidad sexual, identidad de género, es ética, naturaleza y sociedades. Es sociedades en plural. Entonces, ya tenemos como dos grandes pistas. Tenemos que estar identificando el eje articulador, igualdad de género, y el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Cuarta conclusión específica, el campo formativo donde se abordan, perdón, ese está repetido. 5. Sin embargo, solamente se hace referencia específica a la diversidad sexogenérica en el contenido 4 del campo formativo que les hice referencia, en los diálogos 3 y 4, que corresponden a la página 119 y 120 del documento que nos hicieron circular a principios de año. Este documento se los comento más adelante. Este documento que estoy haciendo referencia fue elaborado o está fechado el 18 de enero de 2022 y se dio a conocer el 10 de marzo de 2022 en una sesión de Consejo Técnico extraordinaria. Sexta conclusión, no hay un diálogo entre los campos formativos y los ejes articuladores, y eso es algo que nos tiene que estar llamando la atención. Siguiente, los programas sintéticos son incompletos por definición, así lo declara el acuerdo que se dio a conocer en el mes de agosto. Y finalmente, los contenidos sobre diversidad sexual, identidad de género, y aquí hago dos preguntas. ¿Deberán integrarse en cada una de las escuelas? ¿Y quién lo hará? Y bueno, entonces esas son las conclusiones. Ahora yo les planteo cuáles son los momentos de la charla. Y bueno, son 5 momentos. El primero es para hacer referencia al plan de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria. Fíjense que no me importa corregirme, autocorregirme, y es que estoy acostumbrada a decir plan de estudios, pero es importante resaltar, recalcar que para efectos de esta experiencia que está iniciando es plan de estudio. Entonces, en esa primera parte hablaremos del plan de estudio, del plan de estudio, las consideraciones generales. Enseguida les plantearé el acuerdo 140822, que es el documento oficial al que tenemos que acudir, al que como activistas tendríamos que estar haciendo referencia cuando hagamos las intervenciones, cuando hagamos los arribos a la escuela para hacer nuestra participación, en este caso, pues como parte de la comunidad de cada una de las escuelas de educación básica. El tercer momento es hablar del anexo del acuerdo 140822, que es un documento que está, pues eso, haciendo una extensión, una explicación amplia de lo que va a ser el plan de estudio y demás cuestiones. En un cuarto momento es platicarles de un documento que se circuló en marzo, que se llama Programa Sintético Primaria y Secundaria. Y el último momento es hablar de otro documento que es Vinculación entre Diálogos de cada fase, también que circuló a marzo de este año. Vamos con el momento 1. Plan de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, como pueden ver ya en este documento, fíjense que algo que caracteriza todo este tramo de tiempo de 2019 hasta agosto de 2022 es que los documentos que nos presentaban los consejos técnicos, etcétera, eran borradores. Y bueno, entonces vamos a encontrar de pronto que tienen la versión, que tienen así versión borrador o documento de trabajo, etcétera. Y eso pues tiene dos aristas. Una que nos permite decir, bueno, está en construcción, podemos todavía participar, pero hay como una parte también de negativa, de desconfianza, que nos hace pensar, bueno, la verdad es que no soy mal pensada, pero que puede hacer pensar, no lo han terminado, no está concluido, cuándo lo van a concluir, etcétera. Entonces, en estas primeras diapositivas se hace referencia a las características generales del documento plan de estudio de educación básica.
Y entonces aquí aparece con claridad cuál es el propósito de este nuevo plan de estudio, que es formar a sus ciudadanas y ciudadanos. Entonces aparecen aquí elementos que son fundamentales para poder entender si estamos o si están dando cabida al tema de la diversidad sexual e identidad de género. Entonces nos hablan de principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, culturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Y entonces aquí entendemos que serán abordados contenidos del tema que nos ocupa. Luego, hay elementos relevantes del plan de estudio que tienen que ver con derechos humanos en relación a el derecho a la educación de los y las estudiantes. Aquí hay otra pista que yo quisiera señalar, que en el documento y luego en los documentos oficiales y también en los documentos que ya han sido dados a conocer de manera completa, que es el acuerdo y el anexo del acuerdo, habla de los y las. Entonces, para todos aquellas que dicen, es que no se dice los y las, se dice los estudiantes, bueno, pues sí se dice y podremos al menos decir los y las con mayor soltura. Y luego hay otro elemento que tiene que ver con lo que podemos hacer como activistas, que es el tema de la comunidad como núcleo integrador. Entonces, sí hay cabida, sí habrá cabida, o espero que sí haya cabida, pero al menos en términos de lo que dicen los documentos, tiene que haber para que podamos incidir como parte de la comunidad, como parte de esa contexto que rodea a los centros escolares. Y luego nos habla de las relaciones pedagógicas y aquí también aparecen otros elementos que me parece que son muy necesarios de considerar con el tema de las familias, porque hemos encontrado, hemos revisado que en la defensa de las infancias y adolescencias diversas, sexualmente diversas o sexogenéricamente diversas, son los padres, madre de familia, tutores y tutoras quienes tienen que llevar la batuta, ¿verdad? Entonces, tiene que haber participación de la familia y allí es donde toca a las asociaciones civiles, pues, accionar para formar, para darles elementos a las familias para que actúen en el sentido de la defensa de los derechos humanos, en particular de los niños, niñas, niñes y adolescentes sexogenéricamente diversos. Y luego hay un perfil de egreso en donde no aparece de manera específica el tema de la diversidad sexual y de género, pero aparecen algunos elementos que pueden ser los ejes que nos permitan identificar el trabajo que tenemos por delante. Hay tres conceptos fundamentales: democracia, justicia social y ciudadanía, y en la intersección de estos tres es que cabe la oportunidad del activismo por los derechos de los niños, niñas, niñes y adolescentes diversos. Y luego, importante que tengamos claro en términos curriculares, son estos los ejes articuladores que están planteándose de manera muy puntual y cruzándose con los campos formativos, que son el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, que insisto, y lo voy a decir también más adelante, es donde cabe el tema de la diversidad sexual y la identidad de género y la perspectiva de género. Luego la inclusión. Aquí en inclusión no se habla de identidad de género o de diversidad sexual. Aquí más bien se habla del tema de las personas con discapacidad, las cuestiones de interculturalidad, de carácter de los grupos, de las lenguas, de las culturas, etc. Luego vida saludable, artes y experiencias estéticas y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Yo encuentro muy interesantes estos ejes articuladores. El tema específicamente del eje articulador de la igualdad de género, relativamente nutrido en relación a tocar el tema, pero desafortunadamente no aparece aterrizado posteriormente en los
en lo que esperamos pues que sean los contenidos. Y luego en los campos formativos tenemos el campo formativo lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano a lo comunitario. Y hago entonces precisión de que es en el tercero de los campos, es decir, ética, naturaleza y sociedades, donde se hace mención de el tema de la diversidad sexual y las identidades de género. Este es una figura, un esquema que nos habla de los niveles de desagregación, donde están como todos los elementos aquí planteados. Vamos al momento 2, estos son los elementos generales, vamos al momento 2, y entonces yo les hago referencia a que en esta tarde, de manera muy puntual, decirles, ya se tiene, todo el mundo lo sabemos, pero bueno, ya se tiene el acuerdo, el cual va a regir lo que viene en los próximos años, al menos el primero o segundo año de implementación y luego ya de desarrollo. Es decir, adelanto, y ya nos lo han dicho en los consejos técnicos escolares, el plan de estudio no entra en vigor ya, pero no se implementa de manera total en las escuelas del país, ¿verdad? O sea, va a haber un pilotaje. Entonces, este acuerdo se conoce como el Acuerdo 140822, por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Son 4 hojas, están viéndolas aquí en pantalla, y es el documento pues oficial, insisto, al cual nos tenemos que referir en lo sucesivo, porque es el documento pues que aparece en el diario oficial de la Federación. Y aquí se estipulan pues los rasgos que permiten la implementación y desarrollo. Entonces, para dejarlo muy puntualmente dicho, este documento fue firmado por la anterior secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. Tiene 16 considerandos, luego 2 artículos que son como la parte esencial, pero la parte más corta, que es el artículo primero, artículo segundo, y luego 10 artículos transitorios, donde viene la parte como muy interesante, ¿verdad? De la implementación y desarrollo del plan de estudios. Entonces, la parte operativa está escrita en estos 10 artículos transitorios. Del considerando 1 al 10, nos habla de las leyes, normas y reglamentos que dan sustento a este nuevo plan de estudio. Entonces, mucho ojo, debemos leer con atención y luego sentarnos en las asociaciones civiles y quienes queramos activar desde afuera hacia adentro de la escuela para saber cuál es el sustento legal que nos va a permitir hacer la incidencia política. Pues por supuesto tenemos el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3, el artículo 4. En ese artículo 4 se habla de el principio del interés superior de la niñez, que es algo importante que tenemos que considerar. Luego tenemos la Ley General de Educación. También aquí nos habla de la especificidad respecto a la transformación, al bienestar, transformación y mejoramiento de la sociedad, a través de la nueva escuela mexicana. Entonces aquí es donde tenemos que ir poniendo la atención para poder ir identificando qué es lo que se está planteando desde el documento oficial, qué es lo que no se estaría cumpliendo en algún momento, tanto de la implementación como el del desarrollo, para poder hacer la incidencia. El artículo 29 de la propia Ley General de Educación. No me estoy deteniendo porque, como les dije, son muchas ideas las que tenemos que plantear, pero entiendo que este es el momento para generar la pista, ¿verdad?, de hacia dónde tenemos que ir estudiando. Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Educación. El artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 3
de la Constitución y la Ley General de Educación están aquí también referidos. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, artículos 3, 4 y 11. Ajá. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Eje General 2, Política Social, apartado Derecho a la Educación. El Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en el 2, en el 2.1 y en el 2.1.1 y 2.2.3 se habla de el trabajo que se tiene que hacer con los desafíos del siglo XXI. Y en particular, el 2.1.1 y 2.2.3 habla de la actualización de los planes y programas de estudio con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, para ofrecer una orientación integral que comprende, entre otros, la salud, educación sexual, etc. Luego, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y hasta ahí es la parte legal de los considerandos de este acuerdo, que he hecho mención. Luego tenemos del considerando 11 al 16, la fundamentación social y pedagógica. No me voy a detener, solamente lo estoy dejando aquí. Supongo que se va a compartir esa diapositiva. Y bueno, se hace referencia a los elementos de consulta que se realizó casi 2 años, según se refiere la experiencia de diseño curricular, y las instituciones que participaron y los elementos que tomaron en cuenta. Entonces, se expide pues este acuerdo número 140822, como ya había hecho mención. Y luego tenemos esos 2 artículos que les hacía mención. Entonces tenemos que es la parte de considerandos, 2 artículos, artículo primero, artículo segundo, y luego transitorios. En el artículo primero hace referencia al establecimiento del plan de estudio y dice que todo lo demás se detalla en el anexo del presente acuerdo, que es propiamente el marco curricular que va a cobijar y que va a dirigir esta implementación de la nueva escuela mexicana. En el artículo segundo se hace referencia a que es aplicable y obligatorio en todas las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, educación básica. Y luego dice que la implementación del plan se realizará conforme a lo que se señala en el transitorio segundo. Entonces nos lleva pues a revisar los transitorios. Y luego tenemos los 10 artículos transitorios, ¿de acuerdo? Entonces, nada más estoy pues planteando aquí cómo este acuerdo tenemos que imprimirlo, tenemos que tenerlo en todo momento, porque será lo que nos guíe, lo que nos oriente sobre lo que legalmente significa, implica, exige la educación básica. Y bueno, es importante señalar que ya ha habido algunas modificaciones, y entonces en este caso, para aclarar, entonces es educación preescolar hasta secundaria, ¿verdad? O sea, preescolar, primaria y secundaria. Y aquí también a lo mejor dirán, ¿y entonces qué pasa con la educación inicial? La verdad es que en este acuerdo señala educación preescolar, primaria y secundaria. El primer artículo, pues, dice que entrará en vigor este acuerdo al día siguiente de su publicación, entonces ya entró en vigor. El segundo artículo transitorio nos plantea de cómo será la aplicación. Entonces, nos dice de que en 2023 y 2024 se deberá cursar y de qué manera, y luego cómo será en lo sucesivo. Voy a continuar y me voy a detener solamente para decir que en el cuarto de los artículos transitorios se habla de que se realizará un piloteo del plan de estudio en el ciclo escolar 2022-2023 y que entrará pues ya completamente a las demás
centros educativos que no estén parte de este piloto hasta el ciclo 2023-2024. En este pilotaje incorpora o toma en cuenta escuelas de todos los tipos. Nos hace aquí el señalamiento de escuelas con servicio general, indígena y comunitario, zonas urbanas, rurales, en escuelas multigrado, de organización completa, escuelas secundarias, técnicas y telesecundarias. Entonces, habrá que ver qué pasa con este pilotaje. Estaremos atentos, atentas a cuando concluya y que den a conocer, pues, qué pasó, ¿verdad? Como les digo, siempre hay como un sentido de, híjole, entonces no saben qué hacer, pero también está por el otro lado, porque está incompleto, porque están piloteando, pero por el otro lado también está la posibilidad de pensar en que lo están haciendo participativo, de manera participativa, o que lo están haciendo con mucho cuidado. De cualquier manera, lo que podamos pensar ya está dicho y está en este acuerdo oficial. Y bueno, entonces me detengo nada más en el 10º para plantear las etapas de aplicación. Entonces, dice la primera etapa es en el transcurso del ciclo escolar 2022-2023. Ajá. Y para la fase 2, educación preescolar, ya ven que están por fases, que parece ser que tampoco eso va a aplicar, no lo sabemos, está todavía ahí revisándose si quedan los grados o se va a hablar de fases o si se va a hablar de una mezcla de fases y grados. Entonces, lo que sí es importante aquí señalar por el tema que hoy nos convoca es que se van a poder ajustar y retroalimentar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje en la fase 6. Perdón, es la fase 4 y 5 donde se hacen los diseños y ajustes de los programas correspondientes. Y luego tenemos la segunda etapa, que es que ya con la información recopilada, que es lo que hacía referencia hace un momento, se concretarán entonces las propuestas definitivas. ¿Qué significa esto para el tema que nos ocupa? Que durante este año tendríamos que estar atentos y atentas a estas escuelas piloto y de cómo entonces se está trabajando o cómo no se está trabajando, qué contenidos, qué dinámicas, etcétera, y poder incidir. Luego, cuando se haga el informe, poder también ser partícipes, conocerlo y poder incidir para que al momento de que ya se implemente de manera general y total en las escuelas de todo el país, pues pueda haber una participación y que hayan esos contenidos que deseamos que estén. Muy bien, parte 3, momento 3 de esta exposición. Hablemos del anexo del acuerdo 140822. Bueno, pues este es el documento que antes conocimos como el marco curricular. El 10 de marzo de 2022, en un consejo técnico extraordinario, se dio a conocer el documento marco curricular, que por cierto era en versión borrador, como documento de trabajo. Y entonces en este acuerdo ya está definido con puntualidad todo lo que implica el fundamento del nuevo plan de estudio. Este documento consta de 214 páginas y tiene los siguientes apartados: introducción, parte 1, marco curricular, y parte 2, estructura curricular. En el marco curricular nos hacen una explicación de qué es la nueva escuela mexicana, los efectos de la pandemia, una referencia con números y demás. Luego nos explican el currículo nacional desde la diversidad. No hace referencia a la diversidad sexual, sino a la diversidad de contextos y demás. 4, las reformas curriculares de la educación preescolar, primaria y secundaria. Aquí es donde queda claro que, aunque desde algún autora entendamos que la educación básica implica hasta
autor, autora o ley, etcétera. O sea que es desde la educación inicial hasta la educación media superior. Para el caso de este plan de estudio, se habla preescolar, primaria y secundaria, escuelas públicas, escuelas privadas, todas las modalidades. 5, elementos centrales de la política curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria, y esa es la primera parte. Y la segunda parte habla de la parte más pedagógica, curricular, entonces explica los fundamentos de la propuesta curricular, el perfil de egreso de las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, y la organización curricular. Esta segunda parte del documento es lo que yo planteé al principio en esas primeras diapositivas, que es como la organización, pues, en términos pedagógicos. Y algo que me llamó la atención de este documento, que es el anexo, así lo vamos a conocer como el anexo del acuerdo, vamos a conocerlo como el anexo del acuerdo 140822, es que en la página 138 se declara que los programas sintéticos son incompletos por definición. Entonces, ya de antemano, les planteo que no tenemos programas terminados, que tenemos programas sintéticos y que esos programas sintéticos tendrán que llevar hacia el programa que se va a trabajar en la escuela. Y en este esquema, justamente, que se titula Relación entre programas de estudio y codiseño, se hace referencia a que habrá un programa de estudio y contenidos nacionales, y luego de ahí pasa a un proceso de apropiación, articulación y contextualización, para elaborar un programa analítico de la escuela. Ahora, faltará revisar eso en los consejos técnicos escolares, y cuando se habla de programa analítico de la escuela, ¿se refiere a cada plantel o a qué se refiere? Lo que sí dice es que los contenidos, cuando se habla de contenidos de codiseño, son contenidos locales, por escuela. Repito, no quiero hacer una afirmación que no sea correcta, pero tal parece que lo que podemos leer aquí es que dice de cada escuela, porque dice basadas en contexto. Y de este programa analítico de la escuela deriva la planeación didáctica del docente. Esto nos da una gran oportunidad de que les docentes puedan innovar, pero también queda la dificultad de que no sepan, no puedan, no quieran incorporar los contenidos de diversidad sexual e identidad de género. Y este es el esquema representativo del plan de estudio. Son 7 ejes articuladores y 4 campos formativos. Enseguida les dejo aquí en la presentación las páginas que hacen referencia a los conceptos de diversidad sexual, perspectiva de género e igualdad de género en este documento, que es el anexo del acuerdo. No los voy a explicar, solamente estoy haciendo referencia. Página 20. O sea, en esas páginas se hace referencia a los conceptos. Por ejemplo, en esta página 21 dice: la nueva escuela mexicana reconoce que en la vida escolar nacional habitan niñas, niños, adolescentes y adultos de diferentes pueblos, grupos y nacionalidades, condiciones de salud, migración y capacidades, orientaciones sexuales e identidades de género. Entonces, ese es un elemento que nunca antes había estado en un plan de estudio o en un marco curricular, sino hasta ahora. Y esto es algo que tenemos que aprovechar. Página 22, página 38, página 55, página 56, página 85, página 86, página 92, página 94,
página 97, página 100, página 101, página 103, página 104, página 109, página 129 y en la página 132 nos hace referencia a el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Hasta ahí el momento 3. Vamos ahora a la parte 4, que es el programa sintético, primaria y secundaria. Miren ustedes, debo aclarar que el documento está fechado 18 de enero de 2022. Entonces, no sé hasta dónde se vaya a retomar tal como aquí se presenta. Yo trabajo en una escuela secundaria y en esa escuela secundaria se va a llevar el pilotaje aquí en Colima. Yo pregunté a mis directivos si teníamos ya los contenidos, los programas, y me informaron que no. Debo reconocer que no fui a preguntar a la Secretaría de Educación Pública, porque además, bueno, debo decirles que nos encontramos en una situación de emergencia, porque acabamos de vivir un terremoto, un temblor, el día 19, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues estamos apenas recuperándonos del susto. El caso es que yo lo estoy planteando como una forma de revisar lo que ya teníamos como programa sintético. Ese es el programa sintético borrador de educación primaria y secundaria. Fíjense, cabe señalar que no está, o para ese momento no estaba el programa sintético para preescolar. Entonces, bueno, en fin, lo que decía antes, nos hemos estado manejando en versiones borrador y eso tiene su doble arista, ¿no? Este es un documento de 134 páginas, ajá, y nos lo hicieron llegar de manera digital para trabajarlo en el Consejo Técnico Extraordinario del 10 de marzo. Este es el índice y este es el esquema que se presentó como esquema de contenidos. La parte, aquí nos explican, no nos explican, nos plantean, señalan cuáles son los contenidos sintéticos o contenidos generales para cada uno de los campos formativos. El azul es lo que tiene que ver con lenguajes, el verde de lo humano y lo comunitario, este color naranja, saberes y pensamiento científico, y el amarillo con ética, naturaleza y sociedad. Fíjense cómo ahí, por ejemplo, todavía se decía sociedad en singular, mientras que para el acuerdo y el anexo del acuerdo ya se habla de sociedades, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos para primer y segundo grados de educación primaria, tercer y cuarto grado de educación, fase 5, fase 6, que es la que corresponde a secundaria, y luego aquí les dejo pues lo que es la descripción del campo formativo, que está en amarillo, que es campo formativo ética, naturaleza y sociedad, que ahora ya es sociedades, donde, entonces aquí nos hace referencia a cuál es el contenido, cuál es el diálogo y cuál es la progresión de aprendizaje, que son los elementos que se plantean como de carácter curricular, como del diseño curricular. Y luego les quiero decir que en el contenido 4 se toca el tema de la diversidad sexual e identidad de género, porque se dice, contenido, apreciamos la conformación de la diversidad y el patrimonio biocultural en México a través del tiempo y sus aportaciones al desarrollo de una sociedad igualitaria, justa, intercultural, en armonía con la naturaleza y con perspectiva de género. Y luego habla también del respeto a los derechos humanos. Y en ese contenido 4, en el diálogo, que está aquí señalado con la flecha azul, habla de valoramos las identidades juveniles y la pertenencia a una cultura, contexto, grupo social, económico, ideológico, sexual, de género, y ahí está tocando el tema que nos interesa para esta charla. Y luego en el siguiente diálogo dice, participamos en acciones de rechazo a la violencia de género y sexual, la trata de personas u otros tipos de violencia, etc. Es decir, en este
Eso es para secundaria. Entonces, en este programa sintético de la última fase del plan de estudio, en el campo formativo de, se me movió aquí, perdona. Ética, naturaleza y sociedad, solamente tenemos visible un contenido y 2 diálogos. Bueno, vámonos entonces a la última parte. La última parte es la vinculación entre diálogos de cada fase. También con un documento borrador de 127 páginas, fechado también el 18 de enero de 2022. Entonces aquí lo interesante es que podamos identificar como un elemento curricular al cual tenemos que acudir para poder entender cómo será la planeación de el plan de estudio y de los programas en la escuela. Entonces, ¿cuáles serán los contenidos del programa sintético que nos entreguen? ¿Y cuáles serán entonces los contenidos y los diálogos entre los campos formativos? Que podamos nosotras, generar en el campo diálogo, en el campo ética, naturaleza y sociedad o sociedades. Les dejo pues estas imágenes para que puedan ver cómo se presentó en este documento en cada uno de los campos formativos. En este documento que les estoy haciendo referencia, el campo formativo que nos interesa o que donde se toca el tema de diversidad sexual, identidad de género, es de la página 110 a la página 115. Y yo con eso termino. Como les decía, pues podríamos decir que seguimos a la espera de la etapa de implementación, de que el pilotaje inicie, de que hagan entrega de los programas sintéticos para poder conocerlos, para reconocerlos, para revisarlos, para identificar qué podemos hacer, cómo podemos accionar, cómo podemos incidir para hacer un trabajo más efectivo y donde nosotras, como activistas de la población LGBTI más o aliadas, aliados, aliades, estemos tomando la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Hay varios comentarios, varias preguntas y bueno, pues daremos voz al chat que tenemos en Facebook. Yolanda Valdés dice, al entrar en vigor menciona que incluye a escuelas particulares. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasará con las escuelas privadas con giro religioso que se contraponen con la ideología incluyente en la diversidad de género? ¿Serán obligadas o serán sancionadas si no llevan a la práctica este nuevo plan de estudios? Sí, desafortunadamente, bueno, el primer comentario es desafortunadamente la cantidad de contenidos y diálogos que se pueden tocar son mínimos. Hablo sobre el tema de la diversidad sexual y la identidad de género. Debo decir que vamos a ver cómo nos entregan los programas sintéticos, si viene más de un contenido, porque lo que vimos hasta este momento, hasta el documento que nos dieron en marzo,
del programa sintético solo era un contenido del campo formativo en cuestión. Entonces, pues no les quiero dar ideas, pero seguramente que se lo van a saltar, ¿verdad? O van a decir, ya lo vimos, o van a sustituirlo con algo, pero eso no lo sé. Pero sí estarían obligados. De hecho, tendríamos que estar nosotros, viendo de qué manera vigilar, ¿verdad? Que se toque ese contenido. Lo que dijimos en la conferencia anterior, en el webinar anterior, la cosa era meternos, ¿verdad? Ya estamos dentro, con un contenido, con 2 diálogos en el campo formativo de las sociedades, ¿verdad? Ya estamos. Entonces, ¿lo van a tocar, lo van a ver o no? Eso estamos por verlo. Y bueno, nuestro interés profundo es que cada vez más profesoras, profesores estén abriendo la mente a una educación integral en sexualidad donde permitan mirar que lo único que va a generar la inclusión, la igualdad, la justicia, el respeto, pues es una sociedad más justa, más igualitaria y más humana. Entonces, en lugar de darle vuelta, tendríamos que estar impulsando que suceda porque eso va a generar mejores seres humanos. Acabaremos con la violencia, acabaremos con un chorro de temas que me parece fundamental estar, pues, frenando que sucedan, ¿no? Sofía Antonia dice, el documento habla de la diversidad en cuanto a que nadie es igual. Y entonces yo en el chat le contestaba que también habla sobre la igualdad entre los géneros, también habla sobre las diversidades sexuales y que es importante que lo toquemos. No nos quedemos solo con la diversidad en términos de aprendizaje, sino la diversidad en términos socioculturales, en la diversidad sexual, en la orientación, en la expresión de género, en estos temas, que generalmente lo que sucede en las escuelas es que hay falta de comprensión y falta de respeto por todas las personas, ¿no? ¿Qué nos comentarías al respecto? Sí, fíjense, cuando hice la presentación, yo tuve, pues, digamos, como esta idea de señalar las páginas del anexo, del acuerdo, donde se habla, donde se toca el término sexual, diversidad sexual, orientación sexual, identidad de género, perspectiva de género, no de las otras diversidades, ¿de acuerdo? Entonces, en este material, en estos 2 documentos oficiales, da pie, da la oportunidad a que accionemos quienes estemos interesados en abordar los temas. O sea, ¿de quién estoy hablando? Pues sí, de las escuelas, pero no en automático la escuela. Es posiblemente que no lo haga el colectivo docente, sino que lo hagan padres, madres de familia, tutores, tutoras, o docentes que estén concienciadas de este tema, de la importancia del tema. Y por supuesto, no solamente en términos de la diversidad sexual, sino hablar de la sexualidad integral, ¿verdad? Con todo lo que esto implique. Hasta el momento, pues como les repito y vuelvo a esto, solo hay un contenido en el programa sintético del campo formativo 4, perdón, del campo formativo 3, y 2 diálogos. Entonces, vamos a cuidar esos pequeños, ¿verdad? Pequeñas islas que están y que esperemos que en este trayecto del programa sintético al que nos entreguen ahora no desaparezca. Hay que vigilar
que estén. Y a partir de ahí, pues seguir incidiendo, ¿verdad? Muchísimas gracias. José Ramón Aguilar Martínez dice, doctora, muchas gracias por su aportación. Soy estudiante de la especialidad en docencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi duda es la siguiente. ¿Considera adecuado que en la nueva escuela mexicana sea tan ambigua? Es decir, por lo que nos explicó, pareciera que es un tanto mocho la presentación de los documentos y esto, cómo repercute a las y los alumnos LGBTIQ. Además, justo en la mañana hablaba en clase sobre la importancia de empezar a generar pautas para la recepción de alumnos con familias homoparentales y lesbomaternales. Gracias, me quedo muy atento y un poco preocupado. Muy buena ponencia, doctora, y es un placer escucharle. Muchas gracias. Miren, si hay preocupación en las escuelas, yo he percibido preocupación en los centros escolares por varias razones, ¿verdad? Por el tema de la pandemia y los efectos, ¿verdad? Porque no acabamos de recuperarnos y bueno, los y las teóricas nos hablan de que la recuperación tardará, o sea, hay un rezago muy grande. Escuchaba a Silvia Smelker decir que no era momento para un nuevo plan de estudio, que necesitamos reconstruirnos y bueno, hay voces al respecto. Por otro lado, es importante señalar que esta oportunidad que se da es única, de que hay finalmente, de que no había habido en ningún otro, en ningún otro plan de estudio la incorporación de estos conceptos. Es decir, hay un contenido y dos diálogos. Estoy hablando del programa de secundaria, del programa sintético de la escuela secundaria que se entregó en marzo, ¿verdad? Que estamos esperando el que nos entreguen ahora en octubre, porque vamos a empezar en octubre, el pilotaje en las escuelas piloto, valga la redundancia. Pero en los conceptos, tanto en la normatividad que fundamenta el acuerdo y el anexo del acuerdo, se habla, se toca de manera puntual estos temas, esos temas que nos interesan. Entonces, esperemos la implementación, participemos si es posible, si somos docentes, si somos directivas, directivos, si somos padres de familia de algún niño, niña, adolescente, de preescolar, primaria y secundaria, y accionemos. Y la otra forma en que podemos accionar, si es que no podemos participar en la elaboración de esos programas en la escuela, entonces hagámoslo desde afuera, accionando, empujando, tomando como instrumento legal el acuerdo y el anexo, ¿verdad? Para exigir que al menos esos temas que estaban anunciados se toquen y que haya respeto. Y habrá que vigilar los acuerdos de convivencia escolar. Y habrá que revisar las prácticas. Y habrá que revisar la participación que se tenga en todo momento. Creo que es la oportunidad, la gran oportunidad, dentro de toda esta ambigüedad, dentro de toda esta dificultad curricular que se da, de que haya una incidencia política a favor de las disidencias sexogenéricas. Y no solamente en estudiantes, también en nosotras, nosotros como parte del sistema educativo, ¿verdad? Porque no sé si lo sabían, pero también hay docentes transgénero y docentes homosexuales, docentes lesbianas y con otras identidades de género, ¿verdad? Y que no habían sido, o que no han sido visibilizadas, que muy difícilmente estamos entrando, ¿verdad? Pero ahí estamos, existimos. Y
Y justo, creo que sí, en algunos ambientes hemos sido visibilizados porque nuestro cuerpo habla, porque nuestra actitud habla, y eso no lo puede callar nadie. No, no se necesita decir, pero creo que socialmente se está avanzando más rápido que en políticas públicas. J.M. de la Mora dice, una de las características de la ley es que no es personal. Esto es, no puede decirse si se cumplirá o no. Como bien dice la doctora, seguramente no se cumplirá del todo en todas las escuelas ni todas las veces, pero es un avance el que aparezca. Saludos desde Colima. Exacto, entonces tenemos que estar vigilando el cumplimiento, ¿verdad? De la ley, de este acuerdo específico. Y bueno, hay algo más que también hay que decir, o sea, dice es obligatorio. Entonces, eso tendremos que vigilarlo, ¿verdad? Que cada uno de los contenidos, pues sea obligatorio y se traduzca. Ujú. Así es. Pues Gracias. estamos celebrando, ¿no? Estamos Sí, celebrando porque algo que dijimos en el webinar anterior es, ojalá que no desaparezca. Y no, no desapareció. Esos conceptos permanecieron, etcétera. No hemos visto, y ahí termino, no hemos visto el programa sintético con el que vamos a trabajar. Y recordemos que después de ese programa sintético habrá un ajuste, ¿verdad? Un rediseño para el ciclo escolar 2024, 2023-2024. Muchas gracias. sí, me gustaría seguirte leyendo porque hay mucho Adelante, sí. entusiasmo por acá. Rocío Topete de Educación Física dice que en el campo formativo del humano y lo comunitario también recuerda haber leído un diálogo que hablaba sobre la diversidad sexual. Voy a revisarlo con gusto para hacer referencia a ello. Lo cierto es que tanto en el, tanto en el acuerdo como en el anexo del acuerdo se hace referencia específica al al campo 3. Ajá. Pero vamos a verlo. Gracias. Sí, Bianca Yamina Ábalos dice que aunado a lo que ya se ha hablado acá, debemos estar conscientes de que los colegios aún están incorporados a la SEP y deben apegarse a planes y programas. Y sin duda eso tiene un, una importancia fuerte porque si bien puedo hacer que no lo vi y no lo hago, porque no todos los profesores y todas las profesoras siguen toda la currícula como es, también es cierto que quienes estemos interesados en que se cumpla, podemos tener incidencia porque sabemos que está. Juan Santiago dice, felicidades por la ponencia. Liliana Topete, es muy interesante y necesario tocar de ya estos temas con maestras, maestros, alumnos. De seguro será muy liberador y controversial a la vez, pero necesario al fin. Sí, gracias. Yo creo que podemos también, bueno, un poco hacer el compromiso de que una vez que nos entreguen los programas sintéticos, ahora en octubre, hacer esta revisión ya más puntual, ya no hablar de todo el proceso, etcétera, sino hablar solamente de los contenidos y los diálogos. ¿Dónde? ¿Dónde están mencionando? Y dejarlos muy puntuales para dar un seguimiento, ¿verdad? Eso me parece, o sea, sí lo pensé, ¿verdad? O sea, lo pensé, pero en este caso, para esta plática dije, bueno, pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con escuela secundaria. Pero una vez que nos entreguen los programas sintéticos de todos los niveles, pues hacemos una revisión muy puntual para dejarlo muy claro, incluso en alguna especie como de dossier para nosotros que nos ocupamos de ese tema desde el activismo, ¿no? Sí, muchas gracias. Nos mira muchos docentes de media superior y decían, bueno, en media superior no se implementará. Yo les contestaba en el chat
que seguramente sí, porque está contemplado en la Ley General de Educación, porque está contemplado en el artículo 3º, y desde que media superior es obligatoria para el Estado, pues es importante que también se apeguen a esa normatividad. Y afortunadamente alguien más nos dice, en el nivel media superior ya se está aplicando en salud integral del adolescente, ya se está aplicando estos conceptos y esta apertura a hablar de ello. Qué Sí. importante es iniciar y continuar con este proyecto que romperá paradigmas, reconocerá en primer lugar que todos los seres humanos, a todos los seres humanos en sus diversidades, pero creo que deberíamos incidir desde casa y familias para lograr con éxito esta cruzada. Inviten a ver este video y el otro video que hizo la doctora. Pueden escribirnos al correo de Educaréis. Ahorita les pongo las redes sociales que tenemos. Pueden escribirnos y les damos las ligas de los videos en YouTube y les damos las ligas de esta presentación que nos hizo favor la doctora de compartirnos, y de los documentos que también nos ha compartido, los que son posibles de compartir, y quien tenga interés. Yolanda Valdés vuelve a participar y dice: esto será un avance en la comprensión del tema para propiciar empatía y detener todo lo posible el acoso o el ciberacoso escolar. Se requiere de la normatividad desde la SEP para no dejar a juicio del director los procedimientos para las infancias y para incidir en esto. Sí, efectivamente. Es que de hecho hoy se me antojaba mucho hablar solamente del acuerdo, ¿verdad? O un poco del acuerdo y luego del anexo, porque es eso, o sea, la importancia de hasta ese momento es que ya es oficial y ya será obligatorio su cumplimiento, e incluso nos da todas estas pistas recuerdan que les decía del 1 al 10, ¿verdad? De que nos hablaba del artículo 1 al 10, que nos hablaba de la fundamentación legal, ¿no? ¿A dónde tendríamos que estar haciendo nuestra referencia para hacer las denuncias? En el marco de lo que ocurra, de las violencias que ocurran en la escuela, ¿verdad? Y yo creo que nos han dejado muy, muy claro cuál es el marco legal al que debemos acudir y que tendríamos que acudir, ¿verdad? Por supuesto, acompañando a los padres y madres de familia, tutores y tutoras, porque no podemos hacerlo nosotros desde afuera a título personal, ¿verdad? Y sí, referente a lo que se planteaba anteriormente, bueno, el documento dice educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, esta obligatoriedad y etcétera aplica para esos 3 niveles. Busquemos qué nos puede orientar o qué nos va a dar la obligatoriedad inicial en media superior y superior, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que revisar. En este momento, por lo que respecta al tema, pues es preescolar, primaria y secundaria. Y seguimos a la espera de los contenidos. Pues ojalá pronto los hagan llegar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero compartirles nuestras redes, anunciar el próximo webinar y volverle a dar las gracias a la doctora. Denme unos segundos, por favor. Nuestras redes son Telegram, Educaréis. Ahí todos los días subimos materiales educativos que nos permiten tener ejemplos de cómo llevar a las aulas una educación integral en sexualidad de manera transversal, tomando en cuenta nuestros contenidos curriculares y transversalizando estos temas. En Facebook están viéndonos ahora desde esa plataforma. Ahí también compartimos esos materiales y compartimos los webinars que hacemos cada miércoles.
En Instagram, Educaréis GESAC. También compartimos materiales y promociones de nuestros eventos. YouTube, ese canal de Educar separado EIS, tiene los videos y es mucho más fácil localizarlos que en Facebook. En Facebook hay que estarlos buscando un poco. Tenemos un WhatsApp y ya estamos teniendo grupos de WhatsApp para preescolar, para primaria, secundaria y media superior. Entonces, escríbanos ahí, por favor, y en quienes reciben por correo nuestras invitaciones pueden solicitarnos los materiales de hoy para que se los hagamos llegar. El próximo webinar, el próximo miércoles, tenemos derechos sexuales y reproductivos, para qué son y cómo los ejerzo. Pueden invitar a sus estudiantes de secundaria, bachillerato. Yo invitaría a las familias también para que puedan escuchar este diálogo con la licenciada Valeria Vázquez, directora de Elige Red, que es una red de jóvenes en favor de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, esos son como los comerciales de hoy, y despedirnos de la doctora Jonás, que siempre es un placer poder compartir y estar con usted. Muchas, muchas gracias. Muchas ¿Algo gracias. que quiera agregar? Que tenemos que estar muy optimistas, ser propositivos, propositivas de que se dio un primer paso y que frente a la adversidad que representa vivirse como disidente, en lo sexual y en la identidad de género, tenemos la oportunidad de cambiar el mundo. Entonces, vamos a esperar los contenidos, luego los analizamos y ponemos manos a la obra. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, buenas noches.